Bueno, hoy vamos a ver en esta clase el tema de Donald Trump y la llegada al poder en Estados Unidos y la relación con los medios de comunicación. Me parece un tema importante que se ha debatido extensamente entre todos aquellos que estamos interesados en estos temas porque claramente marcó un cambio fuerte en el panorama la llegada de Trump. Trump, Trump que podría ser catalogado como un populista de derecha, ¿no? Según la definición de María Esperanza Casullo. Eh, Hay distintos textos para hoy de Smith y Hanley, Silvio Weisbord, entre otros autores. Una de las cosas que hizo durante la campaña Donald Trump fue dividir a la sociedad en dos campos, ¿no? Por un lado estaban los migrantes, que serían corruptos, violadores, ladrones, según él mismo lo describía, y los verdaderos norteamericanos, ¿no? Ese pueblo verdadero, supuestamente, ¿no? Esto propio del populismo de derecha. El pueblo verdadero que estaría siendo contaminado por, eh, por los migrantes. Una de las ejes de la campaña de Donald Trump era el tema de que ellos construyan el muro, ¿no? Si recordamos esa cuestión. Bueno, quiero trazar algunas ideas sobre el tema de la sociedad norteamericana, el trumpismo y cómo entender esa relación con los medios de comunicación. Hay un sociólogo norteamericano que se llama Charles Wright Mills, que vivió durante los años 60, 70, desarrolló extensamente su carrera académica, un sociólogo progresista que hablaba del poder de las élites en la sociedad norteamericana, una sociedad capturada por una articulación entre el ejército, las corporaciones, el Congreso, los medios de comunicación, y lo que él llamaba la cultura de las celebridades, ¿no? Como críticos de la moralidad o como técnicos del poder, como hombres de Dios, voceros de Dios y creadores de la sensibilidad de masas, las celebridades son parte del drama inmediato en el cual la élite domina, ¿no? Las celebridades son parte de la escena inmediata en el cual el drama de la élite se desarrolla. Cómo las celebridades contribuyen justamente a garantizar el dominio de este complejo militar industrial que existe en Estados Unidos, imbuido de las corporaciones, de la clase política, estas élites del poder, según Charles Wright Mills. No olvidemos que en el 2008 Estados Unidos eligió el primer presidente afroamericano, ¿no? Lo que hacía pensar, según algunos, en una onda liberal progresista que estaba tomando Estados Unidos. Sin embargo, lo que hizo eso más bien fue reactivar anticuerpos del racismo histórico, ¿no? Que existía en la sociedad norteamericana, que fueron contra ese legado de un presidente afroamericano. Otra de las características interesantes de la campaña de 2016 fue que, por un lado, Trump atacaba el sistema, ¿no? Diciendo la élite corrupta de Washington, hay que drain the swamp, hay que drenar el pantano de la élite corrupta de Washington, y por el otro lado estaba Bernie Sanders, el candidato del Partido Demócrata de izquierda, que hablaba también de las corporaciones de Wall Street, de una sociedad y una clase política capturada por las corporaciones de Wall Street. Entonces, como había un doble golpe, ¿no? Al sistema, por si se quiere. Desde la derecha con Trump y desde la izquierda con Bernie Sanders. Incluso otros candidatos como Rand Paul hablaban del malestar con la Washington Machine, con la máquina corrupta de Washington, ¿no? En las campañas de la publicidad. Algunos autores señalan que Donald Trump es más bien un síntoma de fallas democráticas de la sociedad norteamericana. Trump no inventó el racismo.
Trump se sube a la ola de racismo y lo explota en su propio interés, ¿no? Dividiendo justamente la sociedad en dos campos, entre el pueblo verdadero y los migrantes, terroristas, contaminadores. Hay un aspecto que plantean Entman y Usher, dos autores, ¿no? Que plantean que la derecha sabe comunicar mucho mejor a través de las redes sociales que los grupos de izquierda. La derecha comunica de forma jerárquica, de forma directa, y las audiencias de derecha se reproducen de forma mucho más jerárquica y ordenada, organizada. Y la izquierda, con su pretensión horizontal, tiene muchas más dificultades para comunicar a través de las redes. Por eso, digamos, en Manusher consideran que es exitosa la comunicación trumpista del Partido Republicano, mientras que existen más fallas en la comunicación demócrata de los grupos progresistas. En este sentido, hay un personaje que, como intermediario también, ¿no? Cumple un papel muy importante, que es Sean Hannity. Sean Hannity es un conductor de Fox News. Fox News es uno de los principales canales de la televisión de Estados Unidos, que además se alinea con Donald Trump fuertemente, ¿no? Esto no siempre es así, porque, digamos, antes de la campaña, Murdoch, que era el dueño de Fox News, había entrado en una postura crítica. Sin embargo, después Murdoch se vuelve totalmente alineado con Trump porque entiende la necesidad de alinearse, y Sean Hannity, que había perdido el papel especial que tenía en Fox News, recupera el horario del prime time. Entonces, Fox News deja de tener una perspectiva un poco más crítica con Trump y adhiere directamente a Trump, siendo un negocio para los dos. Muchos de los principales miembros del staff de Trump pasaron por Fox News. Por ejemplo, John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, el actual, era comentarista de Fox News, y así con varios otros. Entonces, también está Tucker Carlson, ¿no? Que es otro conductor de Fox News. Que Tucker Carlson dice que los progresistas están a cargo de la mayoría de las instituciones del país y le niegan la autonomía a la población armada. O sea, Tucker Carlson adhiere a la defensa de las armas en línea con la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? NRA, National Rifle Association. Y Sean Hannity justamente es como un mediador que lleva la interlocución de Trump a 4 millones de personas todos los días en su show. Habla periódicamente con Donald Trump y es un intermediario muy fuerte de Fox News. Entonces acá tenemos el papel de los intermediarios en el populismo, ¿no? El populismo de derecha. Sean Hannity, Alex Jones, ¿no? Que conduce el site Infowars, que es un site de extrema derecha que fue censurado por YouTube. También es otro personaje que se destaca, provocando el escándalo, ¿no? Porque, como decía Roger Stone, que es uno de los asesores de Trump, hay que ser escandaloso, no importa que te critiquen, lo que importa es ser escandaloso y concitar la atención de los demás. Y eso es lo que hace Alex Jones, lo que hace Sean Hannity. También es como la llegada de un tipo de televisión provocadora desde la extrema derecha, que se convierte en una cadena de transmisión al electorado trumpista en Estados Unidos. Algunos dicen que el progresismo tiene dificultad para entender en Estados Unidos a los conservadores como una audiencia activa, no como engañados, que muchos liberales hablaban de los que votaron a Trump como que estaban engañados, sino más bien como una audiencia activa que adhiere a los valores de Trump y a través de estos medios se comunica de forma fuerte, ¿no? Bien.
Otra de las cuestiones, ¿qué pasó en la historia de Estados Unidos según algunos autores? ¿No? A partir de los 60, con el fin en los estados del sur donde regían principios de supremacía blanca, se produce con el paso del Acta de Derechos Civiles y del Acta de los Derechos de los Votantes en los 60. A partir de entonces en el sur se empieza a organizar los electorados de forma racial, por líneas raciales, ¿no? Entonces se va polarizando cada vez más la sociedad estadounidense. Trump justamente utiliza, ¿no?, esa racialización o esa polarización tan fuerte sobre bases raciales del prejuicio, de la discriminación, lo usa en favor en su campaña, ¿no? Diciendo hay que construir el muro lo van a pagar los mexicanos, ¿no?, contra los musulmanes, acusando de terroristas. Algunos autores se encuentran en Henry Ford, ¿no?, este empresario de Estados Unidos, que paralelo a un parecido con Donald Trump. Porque justamente Ford era una celebridad, ¿no? Y si hay alguna característica que caracteriza a Trump es ser una celebridad. Antes de ser presidente, Trump fue una celebridad por 30 años, ¿no? Todos lo conocían, él hacía de su vida privada algo público, con el show El Aprendiz, ¿no?, donde despedía a empleados, y su cadena de hoteles y de la construcción. Él se mostraba como el modelo de un empresario exitoso, ¿no? Entonces, cuando él se lanza en la campaña, él ya es un candidato ampliamente conocido. Bien. Otro paralelo interesante con Trump es Ronald Reagan, ¿no? Ronald Reagan, un actor, también una celebridad a su manera, y también un punto interesante es el apoyo que tuvo Ronald Reagan de los grupos evangélicos. Jerry Falwell, por ejemplo, un pastor evangélico que creó una universidad muy fuerte con la mayoría moral, y el hijo de Jerry Falwell se convierte en el apoyo y el vínculo con los evangélicos de Donald Trump también. Entonces, con Reagan también es posible trazar algunos puntos comunes, porque es la derecha republicana unida a esta moral religiosa evangélica. Un tema interesante para entender cómo funciona todo esto es entender que, por lo menos en el 2018, Trump tenía un 85% de aprobación entre los republicanos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Trump es un gobierno, al igual que Bolsonaro y otros fenómenos populistas de derecha en el mundo, que no le interesa gobernar para las mayorías, para construir una mayoría amplia, sino que a Trump le interesa gobernar para construir mayorías o minorías intensas, si se quiere, o una mayoría de un voto. No aspiran a conquistar a toda la sociedad o a una mayoría amplia, sino a dividir a la sociedad en dos campos y a gobernar sobre la base de la división y la confrontación permanente. La polarización es parte de su estrategia de gobierno, ¿no? En este sentido, uno puede entender, por ejemplo, las diferencias con el peronismo. El peronismo, en alguna medida, si bien con autoritarismo, fue un proceso de expansión de la igualdad económica, de la acción colectiva, de los sindicatos. Y el trumpismo, el gobierno de Trump, garantiza, fortalece las tendencias norteamericanas para la desigualdad, el individualismo, el desencantamiento político. Durante la campaña de 2016, por ejemplo, Hillary Clinton había dicho que son los deplorables los que votaban a Trump. Ahí tiene lugar un aspecto importante del populismo, que es lo que llama Francisco Paniza, la inversión simbólica, ¿no? Porque Hillary Clinton dijo los deplorables, diciendo como que era algo negativo. Trump lo da vuelta
Incluso Steve Bannon, el asesor de la campaña de Trump, dice que Sean Hannity es la voz de los deplorables, diciendo, transformando esto que era visto como algo negativo, como que era la escoria de la sociedad que votaba a Trump según Hillary Clinton. Trump lo da vuelta y dice, sí, somos deplorables. El hombre medio, ¿no? El hombre dejado de lado por el circuito financiero, según las palabras de Trump. Algunos autores justamente hablan de esta polarización que existe, ¿no? Que dificulta mucho entender en Estados Unidos lo que le pasa del otro lado. Hay una partidización también de las noticias, ¿no? La derecha republicana se informa con Fox News y la izquierda con MSNBC. Entonces es como que habitaran mundos distintos. Ahora bien, el texto de Smith y Hanley, por ejemplo, que es ese texto que tienen para hoy, que tenemos, es muy interesante lo que desarrolla ahí porque dice que a diferencia de las visiones tradicionales sobre el autoritarismo, que ven en el autoritarismo un deseo de ser dominado, o sea, uno votaría en Trump por el deseo de ser dominado, lo que señala Smith y Hanley es justamente que lo que se quiere en este contexto de post-Obama 2008, el primer presidente afroamericano, votan a Trump porque comparten los prejuicios y quieren líderes agresivos que dominen y pongan en su lugar a aquellos que creen que les han cortado la fila, los line cutters. Es decir, estos afroamericanos que Obama les dio derechos, que trabaja para ellos, que invirtió el orden moral en Estados Unidos. Quieren recuperar una América que ven perdida, ¿no? Que Sean Hannity levanta esos ideales, Donald Trump, America Great Again, ¿no? Volver a ser América grande. Es volver a colocar a los blancos, por ejemplo, en el lugar de dominio que tenían. Entonces se vota para que coloque a los otros en el lugar que creen que les corresponde a los otros. La evidencia sugiere, según Smith y Hanley, en The Hunger Games, ese texto que les pasé, que Trump debe su éxito porque desarrolló su retórica de acuerdo a los deseos de los votantes republicanos. Ninguno de los 17 candidatos de la primaria republicana tenía una retórica como Donald Trump. Contra los line cutters, ¿no? Esto que hablamos, el que te corta la fila en el supermercado. Estas actitudes, según Smith y Halley, son más comunes entre los más adultos, los menos educados, los votantes masculinos, contra los llamados line cutters y las manzanas estropeadas, ¿no? Es decir, una de las preguntas que hacen justamente Smith y Hanley es si no hay que, para enderezar el camino, aplastar algunas manzanas, y la mayoría contesta que sí. O sea, disciplinar al que es entendido como un enemigo, ¿no? El que me vino a robar mi lugar, vamos a disciplinarlo. Para eso se vota a Trump. Esto es interesante, ¿no? También porque es parte de este relato de Trump de culpar de todo lo que aparece como negativo a los demócratas, a la izquierda. ¿No? En el caso de Brett Kavanaugh, por ejemplo, que fue nombrado miembro de la Corte Suprema, que tenía acusación de abuso sexual, se decía que eran invenciones demócratas, ¿no? Entonces se crean dos realidades, verdades distintas. Para muchos de los adherentes a Trump, todas las críticas que se le hacen al presidente son invención de los demócratas, de los izquierdistas. Entonces, el problema acá es que, como dice
Smith y Halley, muchos liberales creyeron que 2016 fue una aberración, pero muchos de los votantes de Trump lo votaron con los ojos bien abiertos, no a pesar de los prejuicios que tiene Trump, sino justamente por esos prejuicios. O sea, no a pesar de los prejuicios que tiene Trump, sino adhiriendo a los prejuicios, identificándose con ese discurso. Está basado en la bronca y en el resentimiento, ¿no? Entonces es difícil pensar si esto es así, que el trumpismo vaya a desaparecer, como que sea un sueño trasnochado en una noche de verano y luego vaya a desaparecer, porque el trumpismo representa un sector consistente de la sociedad y un poco todo el tiempo estamos hablando de lo mismo, ¿no? De que el trumpismo es las audiencias conservadoras a través de Fox News, a través de Sean Hannity, de Tucker Carlson, estos mediadores que bajan el discurso trumpista a la sociedad. Les recomiendo que vean algunos de los shows de Sean Hannity porque son muy reveladores del tipo de mensaje que baja Donald Trump. Sean Hannity le ofrece a Trump el contacto con 4 millones de personas y Trump le ofrece a Hannity un vínculo aceitado con la Casa Blanca y el endorsement, el apoyo del presidente. Entonces ambos se benefician, ¿no?, de ese vínculo. Bueno, y para terminar, digamos, podemos mencionar el hecho de que el racismo de Trump y del trumpismo ha generado como correlato en el Partido Demócrata un giro a la izquierda inédito, ¿no? Donde algunos aspectos que tenía Bernie Sanders en la campaña de 2016, el senador de Vermont, como Medicare for All, la extensión de la cobertura de salud para todos, que parecían una utopía en ese momento, hoy son adoptadas por la mayoría del Partido Demócrata, por lo menos Elizabeth Warren. Bueno, se dio el triunfo en Nueva York, en Bronx, de Alexandria Ocasio-Cortez, que también responde un poco a los socialistas democráticos, a la democracia socialista. Entonces, Donald Trump también ha corrido y ha generado una tensión fuerte entre el establishment en el Partido Demócrata y estos grupos más de base, donde Joe Biden representa un poco la candidatura para 2020 del establishment demócrata y Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren, una visión bastante más a la izquierda. Y a la vez Trump ha manipulado el tema de Venezuela para decir que esos demócratas socialistas son iguales a Venezuela y van a llevar a Estados Unidos a Venezuela a través de los rallies, ¿no? En los rallies, en los actos de Donald Trump, donde habla a su base más enfervorizada, justamente utiliza este tipo de mensajes en defensa de la familia y la seguridad y los valores cristianos. Entonces, justamente lo que quería que entendamos para esta clase era cómo funciona el sistema de medios de Trump a través de Fox News, de Sean Hannity y de Tucker Carlson, un sistema fuertemente polarizado por una sociedad polarizada, donde Trump utiliza la polarización para gobernar y dividir y triunfar sobre la base de esa polarización. Así que bueno, espero que podamos tener un chat justamente esta semana para poder conversar sobre estos temas. Estaremos viéndonos pronto.